bienvenidos a un podcast live de la semana, conversaciones aduaneras, qué rico tenerlos aquí, bienvenidos, sean todos bienvenidos a este espacio tan especial que tenemos para ustedes. Hoy vamos a tener un invitado que queremos mucho y que admiramos como a nadie en la vida, el doctor Martín Gustavo Ibarra. Ustedes saben que es una persona súper importante para nuestro sector. Él es socio de la firma Araujo Ibarra y vamos a hablar hoy de un tema súper importante, súper coyuntural, de muchísimo interés, y es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con Trump como en la presidencia y los impactos que eso va a tener para nosotros como colombianos. Le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado. Vamos a analizar pues esta perspectiva desde el punto de vista analítico, estratégico y económico, político, pero desde la perspectiva del doctor Martín. Así que bueno, bienvenidísimos, ya le vamos a dar la entrada al doctor Martín. Hola doctor, ¿cómo estás? Te ha habido, Manuela. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? No, yo muy feliz de volverte a tener en este espacio tan soñado. Para nosotros tenerte aquí es todo un honor y un gusto poder compartir contigo estas conversaciones aduaneras del día de hoy. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y demasiado coyuntural, que es demasiado complicado de entender para muchas personas. Vamos a tratar de hacer este lenguaje un poco más cercano para que todos ustedes entiendan, y quién mejor que el doctor Martín para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera, porque qué pedagogía la que tienes tú. Entonces, bueno, estamos a nada de la elección de Trump en Estados Unidos. Y hace 15 días tuvimos, bueno, lo primero que pasó, que tuvimos un domingo horrible, todo el país se paralizó, estuvimos todos súper asustados con lo que nos sucedió con el tema del alza de aranceles, y no solamente Colombia, todo el país, todo el mundo está viviendo esto. México también tuvo su subida de aranceles al 25%, con Canadá, mejor dicho. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre esta coyuntura y qué es lo que las personas tendrían que saber para darle inicio a esta conversación. Bueno, realmente el domingo 18 días fue un domingo especial. Te aseguro que no puede haber otro igual. A ver, pero nos deja ver elecciones. A ver, recordemos cómo durante el mandato del presidente Donald Trump I se basó su plan de acción en eliminar déficits comerciales y él inició la guerra comercial con China. Durante esos 4 años empezó a aplicarle sanciones hasta llegar a un 25% en la mayoría de los productos tecnológicos que China exportaba a los Estados Unidos. Ahora, recapacitemos por un segundo, Manuela, cómo en ese momento China no solamente es el primer exportador mundial, sino era el primer socio comercial de los Estados Unidos, el mayor importador del mundo. Tú eres experta en comercio internacional, sabes que las exportaciones están alrededor de 24 trillones de dólares. De los 200 países que hay en el mundo, pero de esos hay uno, que son los Estados Unidos, que importa 3 trillones de dólares. No hay ningún otro país que importe tanto. Ellos tienen adicción importadora. El siguiente, que es la China, importa 2 trillones. ¿Cómo será que le saca, con tan solo 350 millones de habitantes, le saca 1 trillón al segundo, que tiene 1.400 millones de habitantes? O sea, es 4 veces más grande en población que los Estados Unidos. Pero Trump tiene algo, es que lo que dice, lo hace. Es muy ejecutivo. Entonces, esta guerra comercial llevó a que muchos productos, aún, Manuela, fabricados por empresas norteamericanas, porque Estados Unidos llegó a ser el primer inversionista extranjero en China, no pudieran pagarlo. La última vez que estuve en China, en 2019, pre-COVID, me decían: Martín, yo no puedo competir en mi propio país, Estados Unidos, porque no aguanto el 25% de impuestos sobre el bien final, más el flete, ya lejísimos. Y eso hizo a que se recompusieran la localización de las cadenas de valor. Después vino el COVID, que vino a hacer la gasolina que ya se le echó al fuego, porque entonces
los empresarios se dieron cuenta que tenían proveedores lejanos, que separaban los transportes, que no había contenedores, que había que acercar a todas esas empresas cerca a la cadena y tener más de un proveedor y además muy cerca del consumidor final. Y eso hizo Trump más pandemia, Trumpdemia, hizo que China bajara del 21 al 12% de participación del mercado americano. O sea, perdió casi la mitad. Y cada punto, Manuela, cada un 1% de un mercado de $1 trillón vale 30.000 millones de dólares. De eso te estamos hablando. O sea, si estamos hablando de 9 puntos, son 9 por 3, 27, $270.000 millones dejó en valor de exportar China por la guerra, esa primera guerra comercial de Trump 1. Y eso, pues hubo muchos países beneficiados, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos y unos ven la crisis y otros ven, como dicen los chinos, la oportunidad. México ha sido el gran beneficiado de ese movimiento. El presidente López Obrador, de izquierda como el presidente Petro, gerenció de una manera absolutamente inteligente su relación con los Estados Unidos. Y se puso a traer inversión él personalmente. Uno de los últimos actos que no le funcionó es que quería que el señor Musk le construyera la planta de Tesla en Monterrey. Ya tenían elegido terreno, obviamente con la elección del presidente Trump eso ya no es posible, pero el presidente López Obrador incrementó en $146.000 millones, o sea, $146 billones americanos, que es exactamente 10 veces el valor de las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos. Ese fue el incremento, no el total, el incremento solamente en sus 6 años, en su sexenio de gobierno. Eso significa ser muy pragmático, entender la relación, leer la geopolítica y dejó su país, que lo recibió casi con el 5% de desempleo, con el 2,5% de desempleo. Entonces de ahí nos quedan varias lecciones para América Latina. Uno, Estados Unidos es el primer importador del planeta. Dos, es un buen negocio exportar a los Estados Unidos. Y tres, con esta recomposición de cadenas de valor y el nearshoring, hay muchos países en América Latina, México, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, que se han beneficiado de una manera impresionante de esta recomposición del comercio internacional. Tú decías, Ahora, ¿qué sigue, Manuel? tú decías ahorita que, bueno, tenemos el tema de China y estas noticias que han salido esta semana de un posible acuerdo comercial con China, también me gustaría que lo revisáramos aquí porque digamos que esas relaciones que tenemos con Estados Unidos están muy debilitadas y tocar un acuerdo comercial con China es para mí sumamente peligroso, pero a la vez también es una luz, pero bueno, no sé, me gustaría mucho conocer tu perspectiva frente a esto Bueno, también. pero entonces te lo voy a responder ahorita. Vamos del Trump 1 al Trump 2. Porque entre el Trump 1 y el Trump 2 llegó el presidente Biden. Y aunque él no habló de China, siguió con la misma política. Siguió con la guerra comercial, siguió con la misma intensidad. En ningún momento desmanteló ese 25%. Es más, aumentó al 100% el arancel a los carros eléctricos chinos. O sea, él siguió muy discreto, pero de manera muy efectiva esa guerra. Y llegó presidente Trump 2. Y el presidente Trump 2 cambia un poco su discurso y tiene varios objetivos. El primer objetivo, el fentanilo. Se le mueren miles de norteamericanos por fentanilo cada mes. No han podido controlar esa sustancia, lo cual le quita protagonismo a otras sustancias ilícitas que se usan en los Estados Unidos. El segundo, traer nuevamente proyectos a Estados Unidos y el déficit comercial. American First. Por eso quiere que todo vaya a Estados Unidos, cosa que no va a ser posible, porque Estados Unidos tiene 10 millones de empleos industriales y solo tiene capacidad de 1 millón más para generar empleo. Más con las deportaciones, va a exportar 1 millón de inmigrantes ilegales por año, 4 millones en su periodo, en su gobierno. Entonces, ya, ayer estaban diciendo que en Arizona no había mano de obra suficiente para la cosecha, que se iban a prohibir las cosechas. Entonces, a eso abre oportunidades también comerciales de exportar lo que ellos no pueden recoger. Y su tercera opción es China. Tan es así
que la visita de Marco Rubio a Panamá ya logró que China renunciara a la ruta de la seda, que no es un acuerdo comercial, aunque es simplemente un proyecto de infraestructura que con inversión china se extiende a puertos, aeropuertos, etcétera, que es muy benéfica para los países que lo suscriben. Pero aquí, pues, estamos un poco, ha sido muy claro el presidente Trump, o estás conmigo o estás contra mí. En el caso colombiano, todavía no se ha suscrito el acuerdo de la ruta y de la seda. No tenemos un acuerdo de libre comercio con China, ni lo vamos a tener tampoco. Es un acuerdo de libre comercio algo mucho más profundo que países como Costa Rica, como Chile y como Perú en nuestro territorio latinoamericano lo tienen. Es un acuerdo de infraestructura, es un acuerdo de obras. Entonces, el presidente de Panamá pues, se solucionó de una manera muy elegante. Yo estuve en Panamá la semana pasada en la cumbre de la CAF, que por cierto salió maravillosa, 2.800 líderes empresariales latinoamericanos. Felicitaciones a Sergio Díaz Granados y todo su equipo porque la sacaron del estadio. Pues habían banderitas de Panamá en todas las calles del aeropuerto, viniendo del aeropuerto, en todos los sitios. Un gran homenaje a la nacionalidad panameña. Pues salió bien librado Panamá porque llegó a un acuerdo y el producto final de ese acuerdo con Panamá fue el desmonte del acuerdo de la ruta de la franja y de la seda. Colombia no tiene ese problema porque todavía no se ha firmado. Entonces no nos toca comernos ese sapo, ni a China ni a nosotros. Simplemente el acuerdo no existe. Habían coqueteos con la novia, pero no había matrimonio todavía. O sea, no había nada que deshacer, no hay divorcio en este momento. Obviamente yo he visto los anuncios, pero en este momento pues, le tocará a la canciller Laura Sarabia, que lo ha hecho muy bien, por cierto, decidir si es el momento o no de continuar con un acuerdo tan interesante para Colombia, pero si es oportuno o no frente a relaciones con Estados Unidos, porque recordemos cómo Estados Unidos ha sido años que nos compran la mitad de nuestras exportaciones, en este momento están en el 30 o 35%. Consolidada la apertura económica, los 33 años, Manuela, 34 que se cumplen, han comprado 35.6%, 300.000 millones de dólares. La China nos vende mucho, pero no nos compra nada. Muy poco. La China nos compra 6 veces menos de lo que nos compra Estados Unidos. Entonces, pues es un problema de decisión si miro hacia el norte o si miro hacia el otro lado. Entonces ya verá Laura Sarabia que decide dentro de su... Hoy en el editorial del Tiempo dice que el gran reto, el principal reto de la canciller, nueva canciller, es mantener las buenas relaciones con el vecino del norte. Ahí, digamos que, pues me preocupa es el panorama que hemos visto en cascada también de las decisiones de Trump a nivel comercial, que muchas veces las personas no logran dimensionar lo que sucede a nivel macroeconómico, ¿cierto? O digamos, sí, más global y cómo impacta eso de manera directa mi bolsillo como colombiano, ¿cierto? Eso por un lado y por el otro, lo que está sucediendo con México y con Canadá, que también está en una ofensa directa comercial Trump, pues en este sentido. Mira que no sé cómo poder explicarlo porque, pues finalmente, el principal afectado vendría a ser Estados Unidos mismo, porque de Canadá recibe energía, de México recibe casi toda su mano de obra y además de toda la exportación de commodities que recibe desde México a Estados Unidos. Entonces, y luego Colombia. Y entonces se va a ir así. Y entonces esto es como un pánico generalizado. Y de nuevo, este podcast siempre busca llamar a la calma. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto desde el nivel macro al nivel, digamos, del bolsillo del colombiano? A ver, Manuel, yo te diría lo siguiente, a grandes problemas, grandes soluciones. Muchos periodistas me llamaron durante el almuerzo de ese domingo, hace 8 días. Inclusive me invitó Caracol a un programa en vivo muy interesante. Y a todos les dije lo mismo. Le dije, yo soy optimista, porque Colombia es un gran aliado histórico de los Estados Unidos en América Latina. Colombia es el segundo país más grande en el continente con el cual Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio.
Hay cientos de empresas norteamericanas en Colombia, es nuestro mayor inversionista extranjero, el 41% de la inversión extranjera. Y tenemos 2 años, 200 años de muy buena relación con sus altibajos, como la desertificación durante el gobierno del presidente Samper. A mí me tocó como presidente de la Cámara Colomboamericana liderar la recertificación. Fueron 2 años horrorosos donde se paró la inversión, subieron los intereses del 10 al 52%, se quebraron la mitad de los constructores de Colombia. Eso fue tremendo. Yo no quisiera acordarme de esos amargos, muy amargos momentos. Pero la relación ha sobrevivido. Yo estaba seguro que se iba a solucionar y gracias a Dios la canciller Laura Sarabia con el ex canciller Murillo hicieron un papel, y el embajador Peña, García Peña, hicieron un papel magnífico en poder torear semejante situación. Y el producto final salió como yo le he anunciado a los medios a mediodía que iba a salir muy bien. Pero fíjate que toda cosa mala, Manuela, trae cosas buenas, y en este caso cosas muy buenas. Lo primero es que Colombia valoró su relación con los Estados Unidos, que es el país que nos compra el 90% de las flores, el 40% del café, el 30% del banano, nos compra una gran parte, cuarta parte del petróleo de lo que exporta Colombia. Hay 600.000 personas de empleos directos, Manuela, que trabajan de lo que se exporta a los Estados Unidos. En Araújo Ibarra nos tomamos el trabajo de analizar con mi equipo cuántas empleos generan las flores, de eso cuántos se exporta y de eso cuántos se exporta a Estados Unidos y cuántos empleos son. Lo mismo lo hicimos con el petróleo, lo hicimos con café, lo hicimos con banano, lo hicimos con aguacate. 600.000 personas. Y tú sabes, Manuela, que por cada empleo directo hay 2 empleos indirectos. O sea que estamos hablando de más de 1,5 millones de colombianos que viven de lo que nos compran los Estados Unidos, que es muy poquito. O sea, si tú ves, Colombia no llega a los 14.000 millones de dólares de exportaciones a los Estados Unidos, que eso es menos del promedio de lo que exporta un solo estado de México. México ya pasó de los 450.000 millones de dólares, que si tú lo divides por los 30 estados te da 15.000 dólares por estado, 15.000 millones por estado, nosotros estamos en 14.000. Entonces, lo que te quiero decir es el potencial de la relación binacional. Tiene más futuro que pasado. Es más lo que podemos hacer hacia el futuro generando negocios de la realidad actual. Y yo lo que invitaría al gobierno, y si yo pudiera tomarme un whisky con el presidente Petro, eh, lo- le diría, hagámoslo de AMLO y sigamos el paso de Claudia, la actual presidenta de México, de aprovechar esas oportunidades porque eso permite todos los intereses del gobierno: diversificar exportaciones, no depender únicamente del petróleo y del carbón, generar empleo regional, darle valor a nuestras exportaciones colombianas, utilizar nuestros puertos y darle trabajo a los jóvenes como tú que trabajan en comercio internacional. Claro, y tú eres un abanderado del nearshoring en ese sentido, pero ¿cómo podemos entonces beneficiarnos de esta coyuntura que está sucediendo para que nos empiecen a ver como un país que puede impulsar la manufactura de bienes de capital o industria, bueno, todo lo que podamos hacer acá en Colombia con nuestra mano de obra calificada y que las empresas de los demás países puedan ubicar a Colombia como un lugar estratégico para llevar su comercio exterior a Latinoamérica? Manuela, la pelota está en el campo nuestro y está quieta. Es como cuando uno juega tenis y le manda la pelota y la pelota se cae en el piso y no respondemos. O sea, tenemos el mejor acuerdo de libre comercio del mundo con los Estados Unidos. O sea, nuestra regla de origen por lo general del 35% de valor agregado colombiano, cuando en México llega hasta el 75%. No tenemos exigencia de salario mínimo por hora de $16 como México. No tenemos la exigencia de usar acero y aluminio norteamericano. O sea, es el mejor TLC con Perú del mundo. Entonces, lo que tenemos es crear visión regional. Viene el 17 de diciembre, va a Cartagena Claudia Ávila, que fue la que lideró el nearshoring en México.
Y es más, si te interesa, te consigo un live con ella, que sería magnífico tener a Claudia acá. Ella fue primero directora de Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo, cercana a la Ciudad de México, y posteriormente fue durante 16 años directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, AMPIP. Esos 420 parques generan 5 millones de empleos directos y ahí son las exportaciones del nearshoring que tanto necesitamos. Y ella desarrolló para México una estrategia en el 2014, 2 años antes de que Trump apareciera en la arena política, pero ya se estaba recalentando China, ya se estaban moviendo algunas empresas de América Latina por costos, por tiempo, y desarrolló el Reshoring Index, que eligió 19 de los 30 estados de México, Manuela, para medir qué tan preparados estaban para atraer nearshoring. Es como si tú coges a 30 jóvenes y les haces una preparación para la media maratón de Bogotá. ¿Qué tan preparado está usted para hacer la maratón? ¿Cuántas horas entrena? ¿Qué come? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo está su peso? Y los entrenas y ganan la maratón o por lo menos llegan en tiempos decentes, ¿verdad? Pues bien, solo 3 estados de los 19 pasaron la prueba, pero hizo todo el plan para que los siguientes se desarrollaran. Y hoy hay estados de México que exportan $17,000 por habitante cuando el promedio mundial son 3,000 y Colombia exporta 950, para que tengas una idea del milagro que se hizo en México. ¿Cómo? Haciendo de energía una prioridad nacional y regional. Nacional para el país y regional para cada región, identificando sus sectores. Y segundo, aprovechando y teniendo una gran capacidad a través de la unión empresarios-regiones en atraer esas anclas, en atraer esas empresas que hoy en día hacen que México sea el socio comercial número uno, habiendo desplazado a la China de los Estados Unidos. Imagínate eso. Y nosotros, pues digamos que llevamos mucho tiempo hablando del nearshoring, pero yo siento que muchas de las empresas colombianas no saben cómo poder potencializar o cómo poder ofrecer algún tipo de servicio en ese sentido, o cómo inclusive yo creo que ni el mismo país, el mismo estado, tienen idea de cómo poder volver su prioridad el nearshoring, porque es algo que no lo ven como lo ve México. Es que México lo tiene tan claro. México es clarísimo y es un ejemplo. México hace la mitad de las exportaciones de valor agregado de toda América Latina, ¿no? Ellos saben, el NAFTA les cambió la historia al país. Ay, me gustaría que habláramos de un tema, y es que 5 días antes de que Biden pues se fuera, se firmó una decisión, la decisión número 9 en el Tratado de Libre Comercio, y esto tiene unas implicaciones que tal vez nosotros no hemos visto el alcance. Me gustaría que de pronto nos contaras un poquito sobre esta situación. Claro, mira, a partir de la pérdida del pleito con Telefónica, tanto el presidente Petro como el ministro de Comercio Exterior querían modificar algunas cláusulas de arbitramiento internacional que están en los acuerdos de inversión o los acuerdos de libre comercio. Porque decía, mire, este arbitramiento, no es que vayan contra el arbitramiento, inclusive en algún momento, Manuela, hubo una frase del ministro que a todos nos despelucó, a mí ya no me queda fácil despelucarme, pero me despeluqué, de Colombia quería renunciar al CIADI, al Acuerdo Internacional de normas sobre protección de inversión, etcétera. Eso hubiera sido, solo hay 2 países, eh, Venezuela y Ecuador, que lo hicieron y Ecuador volvió en el mundo. O sea, eso era convertirnos en parias internacionales, menos mal recapacitaron y pasaron la página, pero en ese momento coincidió con la intención del gobierno norteamericano que estaba en el mismo baile, el mismo cuento. A buena cuenta de algunos arbitramentos inmensos que había perdido Estados Unidos con Canadá, porque eran normas muy amplias sobre administración y sobre interpretación de los capítulos de inversión. Y Estados Unidos le propuso al gobierno colombiano no, aclarar las normas de interpretación y aplicación de los arbitramentos, de las inversiones y las expropiaciones del capítulo 10 sobre inversión, y se firmó la decisión número 9, que precisamente interpreta cómo se maneja el acuerdo de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos, en donde se pusieron mucho más rígidas para los 2 estados
por iniciativa de Estados Unidos, las condiciones al respecto. Y se modificaron varios puntos de vista, pero yo me voy a permitir en aras al tiempo y de una manera muy sencilla mencionar los 6 primeros. Lo primero es que ya no se pueden someter a arbitramiento internacional aspectos que son cosas juzgadas y falladas en tribunales nacionales, lo cual se me hace lógico. Lógico, si un juez de la República, un tribunal, una Corte Suprema, y hay una sentencia, pues ¿cómo va un tribunal internacional la va a desconocer? Segundo, se da prevalencia al texto expreso de la ley sobre costumbres internacionales. Que eso en Colombia siempre ha pasado porque nosotros tenemos un derecho proveniente del derecho francés, que es un derecho positivo. Causa sorpresa que Estados Unidos, que tiene un common law, que es un derecho derivado de la costumbre, acepte y proponga esta cláusula, pero también quedó. Lo tercero es que se acotó la interpretación del principio de relación más favorecida. Acuérdate que el acuerdo con Estados Unidos decía, si Colombia le da una condición mejor a otro país en otro acuerdo comercial, automáticamente se extiende a Estados Unidos y viceversa. Si Estados Unidos, que tiene acuerdo con 20 países del mundo, de los 200 países del mundo, Manuela, solo 20 tenemos el privilegio de tener un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Sí, si Estados Unidos le da una condición mejor a otro país que a Colombia, automáticamente se destina a Colombia. Entonces dijo, no, ya esa cláusula se va, no la vamos a interpretar en ese sentido, sino la vamos a interpretar en el sentido de lo que dice especialmente el acuerdo, en que los nacionales tenemos derechos de los inversionistas extranjeros, pero lo que pasa en otros acuerdos de libre comercio ya no es problema nuestro. Se lo dijo Colombia, pero obviamente también lo dice Estados Unidos. El cuarto punto, que ese es más acotado, dice, para iniciar una reclamación se requieren probar los daños concretos y totales de la inversión. O sea, no es una amenaza de daño, no. No es que yo tenía una expectativa de ganar tanto y tú me disminuiste por la norma o por el contrato que me aplicaste. Mi expectativa no. Son pruebas positivas de daños concretos y ojalá totales de la inversión que se están parando por esa reclamación. Luego, no se ampara ya simples expectativas legítimas de los inversionistas. El quinto punto es que para solicitar una compensación por una expropiación que haga un Estado, bien Estados Unidos allá a una inversión colombiana o bien Colombia a una inversión norteamericana, el reclamante debe demostrar que la medida gubernamental destruyó todo o virtualmente casi todo el valor de su inversión. Si son pequeñas disminuciones, ya no hay reclamación. O sea, subió la vara para pedir reclamaciones. Y hay otro punto que pasó en la administración Trump y no, perdón, en Biden, y no hubiera pasado en la administración Trump, que es que se da prioridad a las normas ambientales sobre la protección de inversión para no disminuir la capacidad del Estado. O sea, si un Estado dicta en Estados Unidos, que no creo ahorita, o en Colombia, una norma ambiental que perjudica una inversión en aras a proteger el medio ambiente, no se puede alegar daño económico porque prima el medio ambiente sobre las inversiones. Esos son, hay cerca de 10 puntos, pero estos son los 6 puntos más significativos en una decisión que se llama la decisión 9, que aclara el capítulo sobre inversión, que es el capítulo 10, y que no es que modifique el acuerdo del TLC con Estados Unidos, porque el TLC no decía nada al respecto. Y si no decía nada, mal puede decirse que se modificó, porque se modifica algo cuando dice A, yo digo B. Pero como no decía nada, y estas son normas que simplemente acotan la interpretación de organismos, tribunales de arbitramiento y justicia en general. No, muchísimas personas tienen mucho miedo respecto a esos cambios que pueden llegar a tener los tratados de libre comercio, en especial de Estados Unidos, pero tampoco saben que un tratado de libre comercio no se puede simplemente deshacer así como así. No, Entonces, no, claro, claro que cuenta no.
Háblanos un poquito de eso porque muchas personas, o sea, el temor es, se acabó el TLC esa fue la especulación de todo el domingo de hace 15 días, pero cómo poderles explicar de una manera muy sucinta es, hey, el TLC no se puede destruir con un Claro. Twitter. Pues como darles un poquito como de explicación de eso. Bueno, mira, en este caso concreto, del arbitramiento que fue anterior, fueron 5 días antes de que entrara el presidente Trump, lo único que se hizo fue aclarar cómo se interpretaban los arbitramentos y las decisiones judiciales en el capítulo de protección de inversión, hablando de procesión, de expropiaciones, normas ambientales y tribunales de arbitramentos internacionales. Entonces, ¿se modificó el TLC? No, porque el TLC no tenía normas puntuales, ya no tiene normas puntuales. ¿Necesitaba ir al Congreso? No, porque no es una modificación. Y precisamente el mismo TLC permite mecanismos de aclaración y administración, que este es uno de ellos. ¿Se perjudicó Colombia o se perjudicó Estados Unidos? No, se aclaró. Obviamente, para inversionistas ya instalados se les subió la vara en las reclamaciones. Entonces, quien estaba instalado antes, pues ahora va a tener que probar que la pérdida es total, que el perjuicio es total, no va a poder alegar que otros TLCs tengan beneficios, etcétera. Sí, se subió la vara para ambos países, no. Fue iniciativa de Estados Unidos, no fue iniciativa de Colombia. Pero otra cosa, Manuela, que te quisiera subrayar, es que estas normas son las mismas normas que hoy en día tiene México, Canadá y Corea. Nuestro TLC ya tiene más de una década. La renegociación del NAFTA y de Corea y de Canadá tienen pocos años. Entonces, en los últimos TLCs, ya Estados Unidos ha incluido estos criterios en su cuerpo. Entonces, yo te diría que no afecta a la inversión nueva, porque ya lo tiene, pues lo tienen los dos mejores socios comerciales de los Estados Unidos hoy, como son Canadá y México, que son cuyas comercio a Estados Unidos suma 900, sumó el año pasado 915 billones de dólares. Ahora, otra cosa es lo del domingo no tiene que ver con eso, lo del domingo fue más eh, a partir del trino, a las 3 y pico de la mañana, que se suspendió el aterrizaje de los dos aviones y que se fue contestado con otro trino del presidente Trump. Pues eso ya fue un impasse en la relación comercial que no tiene nada que ver con esto. Esto fue suscrito por el gobierno anterior, por el ministro Reyes, que además es muy cercano también a los Estados Unidos. Él estudió en los Estados Unidos y tengo entendido que también es ciudadano americano. Entonces entiende muy bien el inglés y entiende muy bien la filosofía de este tipo de mecanismos. ¿Cómo nos afecta a nosotros en Colombia, pues a los ciudadanos de a pie, esta coyuntura? Porque obviamente, bueno, primero tuvimos un tema de que el tema de las visas, todo el mundo quedó paralizado porque no entendíamos si eran visas para ciudadanos o para los funcionarios de Petro o solo para los funcionarios del gabinete. O sea, esto fue una conmoción, pero que nos hizo replantear muchas cosas. Dentro de las cosas, no solo a los ciudadanos de a pie, sino también a los empresarios de hey, tengo que empezar a mirar o a diversificar mi oferta exportable y mirar a otros mercados. Bueno, Ahí parece muy fácil decirlo, pero pongan la realidad, la diversificación de mercados. Es muy complicado llegar a un nuevo mercado, abrir todo lo que implica comercialmente para un empresario llegar a otro país. Entonces, ¿qué debería hacer un exportador para estar como más prevenido frente a las posibles situaciones y que no lo vaya a coger desprevenido tampoco? a ver, Manuela, tú sabes que hay varios grados de susto, miedo, pavor y pánico. Yo creo que sentimos los tres el mismo día, al tiempo además. Miedo, pavor y pánico, ¿verdad? A ver, yo te diría lo siguiente, no es fácil sustituir al mayor socio comercial del planeta para nosotros, que además coincide con que es nuestro, de lejos, nuestro principal socio comercial. O sea, el siguiente socio comercial que tenemos es Panamá, que nos compra 6 veces menos. 6 veces menos. Entonces, yo me acuerdo cuando tuvimos el comercio tan activo con Venezuela. Venezuela llegó a ser el 9% de nuestras exportaciones.
4 veces menos lo que es hoy los Estados Unidos y duramos casi una década reemplazando a Venezuela, cuando se nos cerró ese mercado tan divino de 5.000 millones de dólares, 6.000 millones, casi 7.000 en algún momento que tuviéramos con Venezuela. Y más que nosotros exportáramos a Venezuela, Venezuela venía a comprarnos a nosotros. Impresionante. O sea, hubo empresas que nosotros, Araujo fue absolutamente activo en esa integración bilateral. Nosotros llegamos a tener oficina en Caracas. Hicimos las primeras misiones comerciales y de inversión entre empresarios venezolanos y colombianos. Y vimos muy de cerca de los años 92 en adelante, porque realmente la integración económica, la apertura de Colombia al mundo, Manuela, que hizo el presidente Gaviria, empezó por Venezuela y Ecuador, con países que como en el mundo, que compartían fronteras y no nos conocíamos. Yo me acuerdo en la primera que lo hicimos con Analdex, cuando Jorge Ramírez Ocampo era presidente y Javier Díaz era vicepresidente de Analdex. La primera misión Colombia, Venezuela, socios de los 90, 1992. En ese momento, probablemente tú no has nacido en ese año. ¿Ah? Eh, eh, Trajimos a 100 empresarios venezolanos que venían en su avión privado, ahí los mandamos al Casa Medina y a los pilotos al Tequendama, a conocer sus contrapartes colombianas. Eso explotó el comercio binacional. Aún así no pasamos los 10.000 millones de dólares nunca. Eh, y aquí estamos hablando de que este es un socio comercial importantísimo. Entonces yo creo que no va a ser fácil encontrar la solución, pero yo creo que más que eso, yo lo que trataría de mandarle a los jóvenes que escuchan tu programa es analicemos cómo utilizar mejor esa relación con los Estados Unidos. Porque nos toca acá, o nos enmarcamos o nos desenmarcamos. O sea, estamos en este momento en una y el cimbronazo de hace 8 días nos mostró cómo este es un país que valora muchísimo su relación con nuestro socio del norte, con quien además compartimos frontera. Nosotros por San Andrés compartimos límite geográfico, mucha gente no lo sabe, con los Estados Unidos de América. Hay personas como por ejemplo Gustavo Bolívar, tan cercano al presidente Petro, tiene apartamento que ha mostrado en varias fotos y vehículos importantes allá en Florida. Imagínate, no poder volver para Gustavo Bolívar o el propio canciller Murillo, que era ciudadano americano y renunció para ser embajador de Colombia en Washington. Entonces, lo que yo te diría es, el país entero, su gobierno, sus gremios, sus empresarios, sus jóvenes, tienen que decidir cuál de los dos lados de la Y se va y hacer una simulación, que eso sería muy importante para tus próximos lives. Si tuviéramos que no depender de los Estados Unidos, ¿a dónde enchuflaríamos nuestras exportaciones? Y nuestras importaciones también. Hablaba esta semana con el presidente de FENAVI, que es el gremio de los avicultores, cómo la totalidad de la importación de maíz y soya que nutren nuestros pollos y cerdos colombianos viene de los Estados Unidos. Y no hay más alternativa porque Brasil ya está comprometido con China. O sea, no tendríamos cómo alimentar nuestros pollos y nuestros cerdos si no tuviéramos comercio con los Estados Unidos. Entonces hay que verlo de doble vía y hay que verlo muy tranquilamente, sin un criterio estigmatizado, sino con un criterio empresarial, sobre todo para el beneficio del país. Fíjate que tan no tiene color político del comercio que durante décadas China fue el primer socio comercial de los Estados Unidos y Estados Unidos fue el primer inversionista en China. Yo tuve el privilegio de estar en la primera misión del Banco Mundial que creó la Zona Económica Especial de Shenzhen en 1983. Diseñamos para China hace 40 y 83, 42 años, una legislación que salió muy bien. Nos inspiramos en los 10 países vecinos para crear la mejor legislación del mundo en zonas económicas especiales y gracias a eso se crearon 40 millones de empleos directos y las zonas económicas especiales fue el instrumento secreto que permitió que China se integrara al mundo después de haber estado cerrado 500 años de la peste negra y conquistar las estrellas siendo el primer exportador del planeta y el primer país industrializado. Entonces, si Estados Unidos fue el primer socio comercial de China y China el primer socio exportador, Estados Unidos fue el inversionista de China y China el primer
exportador en otro modelo económico y político que no es el de hoy. Pues yo creo que es muy interesante que Colombia reflexione para qué somos buenos los colombianos en el futuro y quiénes van a ser nuestros socios comerciales. Total, total, eso es una reflexión que tenemos que hacer todos y ya porque finalmente nosotros somos el presente y el futuro también del país y tenemos que mirar muy bien cómo diversificar desde ya y cómo mirar hacia otros mercados. Pero entonces, para ir cerrando este tema de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, ¿tú cómo auguras o cómo le ves futuro a esta relación desde el punto de vista que estamos sintiendo que está pendiendo de un hilo porque no sabemos, los dos cabecillas están muy susceptibles, digámoslo así. Digamos que nuestros dos presidentes son muy delicados, hay que cogerlos con pincitas y siento como que cualquier cosa podría estallar en una guerra comercial que no nos conviene y cómo poder estar preparados frente a eso. Ah, yo te diría varias cosas, Manuela. Lo, lo primero que tenemos que ver es que realmente lo que pasó el domingo demuestra que el presidente Petro puso por encima el interés del país a su ideología. Si él no fuera presidente de Colombia, de pronto él no hubiera actuado así. Pero cuando él sopesó una, ¿y qué pasa si yo rompo relaciones con los Estados Unidos? ¿O qué pasa si yo lanzo, alzo un pañuelo, ¿sí? Saco el pañuelo y decir, un momentico, vamos a llegar a un acuerdo, cosa que en efecto ocurrió en pocas horas, salvó el país. Obviamente, ayudado por el embajador García Peña, por el canciller Murillo y la canciller Laura Sarabia, pero fue el presidente Petro que tomó la decisión y yo creo que ese acto hay que reconocerlo, es un acto de valentía en honor del país. Y yo creo que debemos seguir por la misma senda, porque ya él mostró un camino para seguir. Por es que si no, estaríamos, como te dije antes, ante una Y. Y en esa Y o nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal. Y nos puede ir muy bien porque si la relación de México y Estados Unidos se tensiona, Colombia se puede convertir en la sede alterna del nearshoring en América Latina. Y pueden pasar milagros en todo el territorio, en la costa Caribe, en la costa Pacífica, exportaciones por aviones desde Bogotá. Perdóname, hago un paréntesis. En las sanciones a China que salieron el domingo, sección 2 numeral, literal G, dice, se elimina el de minimis de $600 para China. ¿Qué significa eso? Hoy, perdón, $800. Hoy, cada norteamericano puede recibir por vía de e-commerce con paquete electrónico, por paquete vía postal, $800 persona a día sin arancel, sin IVA y sin requisitos fitosanitarios. Estados Unidos estaba recibiendo 2 billones de paquetes al año, sin impuesto, que le llegaba a cualquier ama de casa o residente en Estados Unidos. Cuando mi señora va a Estados Unidos, ella es socia de Amazon, le llegan paquetes y paquetes y paquetes todos los días, y mucho de eso llega de China, cero pollitos. Eso se acabó. Ya esos paquetes, que son 1.6 billones de paquetes provenientes de China, de los 2 billones de paquetes que recibe Estados Unidos, el 80% viene de China. A partir de hoy tienen que pagar aranceles, IVAs y requisitos fitosanitarios. Imagínate la oportunidad que se le abre a Colombia, pudiendo enviar esos paquetes sin arancel, sin IVA, sin requisitos, en un avión que estamos a 3 horas de Miami, desde Bogotá y a 2 horas y 10 de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. O sea, un poco lo que yo quiero decirte es, crisis y oportunidad son sinónimos. Y yo creo que debemos convertirnos en descubridores de oportunidades dentro de la gran crisis política que tiene en este momento relación comercial Estados Unidos con varios socios comerciales, donde la gran ventaja de la tensión con Canadá, Canadá, México, China y Panamá es que Colombia pasó a un cuarto plano. Quedémonos pasito, quedémonos callados, no hagamos ola y no debilitemos la relación comercial con los Estados Unidos. El presidente Petro, ese es el legado, él tiene que tener el legado de entregarle al mundo un país en Colombia mejor que el que recibió. Y tiene en este momento la llave para hacerlo porque los astros se han alineado en el año chino de la serpiente que acaba de comenzar.
Sí, totalmente. Tenemos que aprovechar las oportunidades, esa es nuestra obligación también. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos pues como, no sé, tu última perspectiva o pensamiento final respecto a todo este tema. También lo que te decía ahorita como un llamado a la calma porque esto se salió de control. O sea, llevamos una semana donde yo creo que hubo mil infartos, de verdad. Cómo poder estar un poquito más estables a nivel emocional frente a todas estas circunstancias como colombianos. Eh, pues mira, tengo varios amigos que les dio soltura por la noche el domingo, hace 8 días. Claro, imagínate para alguien que tenga negocios de flores o negocios de exportación a Estados Unidos o de importación que le pase esto, pues se siente quebrado en un segundo, ¿verdad? Eso es, a ver, lo primero que yo te diría, y eso lo dice Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, que escribió un libro muy lindo sobre el liderazgo, dice, un líder nunca se puede despelucar. Un líder nunca puede perder el juicio. Un líder siempre tiene que conservar la calma. Yo creo que lo primero que debemos hacer es un llamado a la calma. Segundo, yo creo que debemos tejer redes, no solamente a nivel de gobierno, a nivel de empresarios. La Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacutir, está cumpliendo un papel extraordinario conformando esa visión y ese unión puntos con la embajada americana, con los empresarios, con los exportadores, y viendo que llevamos 200 años de relación y que esta relación va mucho más allá del 7 de agosto de 2026. No miremos un año, no miremos 2 años, miremos una década, 2 décadas adelante, en donde de los $950 que tiene Colombia de exportaciones, podamos a partir de esta crisis llegar al per cápita de los $3.000 por habitante y hacer de este un gran país a partir del comercio exterior, de los cuales sin duda Estados Unidos va a ser uno de los actores más importantes, como lo ha sido en el pasado y sobre todo como lo podrá seguir siendo en el futuro. Mejor dicho, mejor no pudo haber sido. No, yo creo que esto nos da como un avance mucho más óptimo. Yo me acuerdo que cuando sucedió, yo mismo te escribí, necesito que hablemos de esto ya, y tú me dijiste, Manu, démosle unos días para ver cómo funciona, cómo evoluciona. Mira, Manu, esta es de las pocas entrevistas que he aceptado. Un gran amigo me dijo, te necesito la semana entrante en Medellín, y dije, no hablo antes de 100 días. Es que si hubiéramos hecho este live hace 8 días, sin que hubiera pasado lo de China, Panamá, China y Canadá, hubiéramos perdido el live. Por eso que hay que dejar que ruede el agua debajo de los puentes, ¿verdad? Yo te invito a que hagamos otro después de los 100 días a ver cómo va esta relación. Pero muy importante que tú y los jóvenes que tú lideras hagan eco de la importancia de la relación bilateral y el futuro que ella tiene para el desarrollo del país. Absolutamente, absolutamente. No, bueno, no, Martín, muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Tú sabes que este es tu lugar, tu espacio, las veces que quieras estar acá, somos más que agradecidos y bendecidos por tu tiempo y por toda tu experiencia, conocimiento y esa tranquilidad con la que nos transmites a todos esta experiencia y todo lo que puede llegar a pasar desde otra perspectiva, ¿cierto? Que es lo más importante. Te agradezco muchísimo. Y bueno, espero que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos. Que estés muy Bueno, bien. chao a todos, muchas Chao. gracias por aquí. Muchas gracias.